Bueno, ya veo que hay algunos títulos de canciones que quizás son provocativas. De hecho, en la playlist de Spotify vieron que ponen el explicit. Bueno, de hecho, la tapa del disco ya tiene el parental advisory con contenido explícito, pero bueno, es audio nada más, así que no va a haber tanto problema. Y vieron que es muy difícil tener este corte de flequillo tan perfecto, al estilo Beatle. También es un corte bastante pop, que no es lo mismo que el flequillo Rolinga, ¿eh? Guarda con esa diferencia. Escuchemos, a ver qué tal. Interesante. Es el Midwest, es el lejano oeste esto. Far West. Es como la guitarra de la canción de Black Eyed Peas. Piensen en esa canción y es este sonido de guitarra, muy a la película El bueno, el malo y el feo. Y la voz, toda radial. Fa mayor. Uy, 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 no. Es una locura esto. Está buenísimo esto. De repente es muy cierto lo que dice Diego, que se pone árabe de repente cuando aparece. Sobre todo el riff de la guitarra que está muy interesante. Pero acá se pone bien electrónico. No me esperaba menos, honestamente, pero es como... no te la ves venir. Y además es la primera canción del disco. Imagínate arrancar un disco así. Tiene sentido que la hayan funado un poco porque era como... es mucha data, pero está buenísimo. Nosotros que ya la tenemos un poco más digerida, ¿no? Y además que hemos escuchado muchas cosas porque esto es del 2013. Acá... esta es la Lady Gaga que conocemos. Es una locura esto. Es la primera canción. Yo no sé si llego al final, ¿eh? Ya estoy quemado del bocho. Ahora estamos en fa menor, ¿eh? Guarda. Buena canción para arrancar la semana esta, ¿eh? Hay que sumarla a la playlist.
Escuchá, el riff del fondo es el mismo que apareció al principio. Claramente era un vocoder como el que usaba habitualmente estos muchachos, los franceses, Daft Punk, que han inmortalizado la utilización del vocoder como algo muy tradicional en esta clase de música. Buenísimo, che, me recopó el tema. Si no lo han hecho todavía, pueden sumarse al canal de Discord. Tiene mucha onda electrónica. En esta primera canción, tranquilamente, podría tener todo el material que va a usar a lo largo de todo el disco. No sé si se va a animar a tanto. Ahora vamos a escuchar la segunda canción que se llama Venus. No sé si Lady Gaga es escorpiana, pero hay un escorpión ahí. Yo lo digo porque Charlie es escorpiano y el último disco se llama La lógica del escorpión y por ahí hay algún chiste por ahí dando vueltas. La portada es una escultura gigante creada por Jeff Koons. La portada del disco, que está ya sentada con la bola azul. Que me dijeron que la bola azul también era una referencia a, en el análisis que hice de Applause, que está en este disco, mencionaron lo de la pelota azul. La tapa del disco de por sí es muy pop. Y vieron que en gran parte de la primera canción no había una armonía. Recordemos que a armonía le llamamos a algún acorde. Al principio sí, parecía que estábamos en fa mayor, que era más alegre, y de repente en la parte más oscura cambia a fa menor. Eso es muy pianístico. Digo, está metida la mano de Lady Gaga atrás porque sabemos que es una gran pianista, independientemente de que, por lo menos yo nunca la escuché hacer alarde de su virtuosismo. Me parece que es una gran pianista, gran compositora, pero que dice, a mí me interesa mucho más cantar y producir musicalmente que sentarme a tocar el piano. Y está muy bien. Venus fue escrita y producida por Lady Gaga sola. Bueno, escuchémosla a ver qué tal. Y si no la han hecho, súmense al Discord. Fíjate que arranca con la misma onda con la que terminó la canción anterior. Rocket number 9, take off to the planet, Y arranca en la misma tonalidad en la que terminó antes. Aphrodite, lady, seashell bikini, garden panty, Venus. Let's blast off to a new dimension. Si pueden usar auriculares, se los recomiendo. Aphrodite, lady, seashell bikini, get with me, Venus. I can't help the way I'm feeling. Un break tremendo, ¿eh? Esta parte me está gustando, pero fíjense lo siguiente, préstenle atención, exactamente eso iba a decir Diego, querido, exactamente, las armonías vocales con las que ya arranca la canción, que parece hiper saturada de voces, fíjense que todas suenan como en su justo lugar, como si fueran acordes básicamente, pero creados con la voz humana, que lo que tiene de interesante el usar la voz humana en forma coral o en formato coral, es decir, como acordes, es que generan una rugosidad o una fricción muy cálida, que no tienen nada que ver con la estabilidad que genera un acorde en cualquier instrumento, por ejemplo como esto que estoy tocando en el piano, que es lo que está cantando ella con sus voces, pero genera algo muy interesante. Y escuchemos esta parte, que armónicamente pasa algo muy interesante, sobre todo ahí. ¿Vieron que viene? Hermoso. Dios, qué linda que es la música. Escuchen música, háganme caso. Por su bien se los digo, porque les va a hacer muy bien. Me gusta mucho el contraste entre secciones bien rítmicas y otras más melódicas. Sí, y que le dan muchísimo espacio. Cuando aparece el break con todos los pads, esos sintetizadores de fondo que son como etéreos, como si fueran cuerdas sintéticas, abre muchísimo, porque uno pasa de algo muy rígido a algo mucho más etéreo, que sin embargo detrás sigue estando esta fortaleza del ritmo, que es el pulso. Las voces, escuchá. Venus,
break, otra vez. Presten la atención a la música, más allá de la voz, las voces. I can't help but keep on dancing. God is some love. God is some love. Take me to your planet. Take me to your planet. Take me to your leader. Your leader. Your leader. Take me to your planet. Take me to your planet. La percusión es hermosa. Venus. When you touch me, I die. Just a little inside. I wonder if this could be love. This could be love. 'Cause you're out of this world. Galaxy, space, and time. I wonder if this could be love. This could be love. If this could be love. This could be God. It's some love. If this could be love. Venus, Neptune, go. Now Sir Pluto, Saturn, Hay mucha... Jupiter, Este disco hay que escucharlo con auriculares, no queda otra. Venus, Uranus. Sí, porque tiene mucho de inesperado. Y esos gritos también, no me los esperaba. Now it's time for the gods. And time for the stars. When you touch me, I die. Just a little inside. I wonder if this could be love. This could be love. 'Cause you're out of this world. Galaxy, space, and time. I wonder if this could be love. This could be love. If this could be love. This could be God. It's some Efectivamente confirmamos que estamos en Fa menor. Che, excelente, me gusta. La estructura es poco, por lo menos escuchamos 2 canciones hasta ahora, pero por lo menos tiene algo de sorpresivo. Uno puede prever cuando aparecen ciertos... Cuando va a caer en el drop, por ejemplo, que es algo muy usual en la música electrónica. Drop es como lo que conocemos habitualmente como el estribillo, pero en términos de producción tiene que ver con arrojar, por eso dropear, arrojar, tirar toda la carne al asador. Todo lo que veníamos escuchando termina siendo condensado en una misma sección. Ese es el drop. Y uno puede prever sonoramente cuando va a ocurrir el drop porque hay cierto incremento de la intensidad. Pero sí, para los estándares de la música pop, esto claramente está mucho más cerca o es directamente electropop porque combina la estética del pop junto, y con estética me refiero a lo visual y a lo sonoro, junto con lo electrónico, que tiene mucha importancia en este disco por lo que estamos viendo, y en la música más reciente de Lady Gaga, por lo menos que es la que pude escuchar más que nada, también así parece. Sí, definitivamente es el disco más sónicamente denso de Lady Gaga, es necesario escucharlo varias veces para encontrar todos los detalles. Efectivamente, y de hecho cuando están sonando las voces en coro, sobre todo cuando se va parte del resto de la música, si usas auriculares vas a escuchar de un lado y del otro 2 o 3 voces en simultáneo, que es tremendo en la panoramización, la apertura estéreo que tiene solamente con eso de poner 2 voces con unas notas de un lado y 2 voces con otras notas del otro, se forma algo bellísimo, muy interesante. Continuamos entonces escuchando esta canción, se llama Guy. Creo que lo estoy pronunciando bien, G-U-I, pero entiendo que es una sigla representativa de algo, pero también es como decir tipo o tipa, muchacho, muchacha, ¿no? Esto es estética pop. No sé si es el videoclip original, pero es pop. Pop mezclado con Grecia, Roma. Esto empezó mucho más pop que lo otro. Y también es muy electro. Claro, escuchá la claridad de la voz y la saturación del bajo de atrás. Suena súper agresivo, violento. Otro puente.
fíjense que no rompe, no satura. Uno lo puede escuchar a un elevado volumen. Igual siempre escuchen música a volumen medio, no se pasen porque les puede lastimar los oídos. Pero digo, no es molesto. Me hace acordar también a Mortal Kombat. ¿Se acuerdan de la música de la película de los 80, 90? Y vieron en la parte del break, que no es un break, es más un puente que vuelve a calmarse todo. Me parece que parte de la estética constructiva que tienen estas canciones tiene estrofas muy agresivas, tiene algunos puentes más sutiles, más mesurados, para luego en el drop o estribillo volver a romper todo. O sea, esto lo puedes escuchar tranquilo y además es súper claro. ¿Ves? Acá se fue el bajo agresivo y apareció el piano. Touch me, don't be sweet. Love me, please retreat. Let me be the girl under you that makes you cry. I wanna be that child. I wanna be that child. I wanna be that child. Never under you, God. I don't need to be on top to know what it does. I'm strong enough to know the truth. I just want it to be hot because I'm best when I'm in love and I'm in love with you. Touch me, mount your goddess. Escuchá. Touch me. A summer moon comes into full shade. Get on top of me, on top of me. And Mars, warring spirit, rams into the atmosphere. Touch me, don't be shy. I'm in charge like a GUI. I'll lay down face up this time under you like a GUI. Ok. Hermoso, do menor. Hermoso. I wanna be that child. Sí. I wanna be that child. I wanna be that child. Never under you, God. I wanna be that child. I'll rock you right now, child. Like a bass of child. Perdón, me gusta tocar. Tremendo. Además, todo el laburo que hay detrás respecto a las coreos y todo eso. Vamos a escuchar. Bueno, van a leer el título, porque si lo pronuncio me banean. Es algo parecido de lo que están hablando. De hecho, dicho sea de paso, Dreams. Así que, en mi época se le decía sueños húmedos. Si hay algo que caracteriza a este disco a diferencia de Born This Way, el disco más similar a este, es que Born This Way está constantemente en un 10 de intensidad al punto que llega a cansar, mientras que Art Pop tiene muchos matices en su locura. Pero sí, ese fue otro disco que recomendaron muchos. De hecho, más de uno me dijo, che, ¿por qué no escuchás primero Born This Way? Este no sé qué disco es de Lady Gaga, me refiero al orden. Si es el segundo, tercero, quinto. Está buenísimo. Hasta acá estamos muy bien. Este es el cuarto. Ah, bueno, entonces acá ya estaba como basada. Igual Lady Gaga siempre estuvo muy basada. Yo la conocí ni siquiera con Bad Romance. Creo que fue la segunda canción que escuché de ella. La primera que escuché fue Paparazzi. Porque yo tenía una época en la que volvía de la escuela o en el verano me enganchaba viendo Match Music, MTV, VH1, todos los canales de música y me conocía todas las canciones y todos los videoclips de ese momento. Estoy hablando entre el 2005 y 2010, así que Lady Gaga pasó por ahí y me acuerdo que estaba bueno el videoclip, estaba ella toda de blanco con unos lentes negros gigantes, si mal no recuerdo, y tocando Paparazzi y hacía los chasquidos. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Es muy rara esta percu, ¿eh? Y la voz también.
Ah, ok. Bueno, yo decía nada más. Gracias, Chris. More than I can say. Por eso sos el mod de este canal. Kinda dirty. All night. And the way that you looked at me, Help me here. it was kinda nasty. Help me here. Tiene algo de... Cause I can't help my mind from going there. And your boyfriend was away this weekend. Wanna meet in my place. And that we both got nothing to do. Then I lay in bed, I touch myself and think of you. Last night, Claro. anywhere in the sex street. You were in my doing really nasty things. You were in. Esto es, ¿se acuerdan de cómo se llama el DJ este? Siempre me olvido el nombre. Yo me olvido el nombre de todos, pero no lo hago de malo, es que creo que me falla la memoria realmente. Que se hizo muy famoso antes de Skrillex. David Guetta. Tiene una onda muy David Guetta en los sintes. Y vieron la percu que está al principio, que en realidad es un sinte también, tum, 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 que marca unas... O Martin Garrix, sí, quizás es más Martin Garrix, pero tengo mucho más escuchado de David Guetta. En una época lo escuchaba mucho. Me gusta que este tema tiene unas influencias discos que son muy sutiles, pero que se van revelando con el pasar de la canción. Honestamente, si nos ponemos a diseccionar parte por parte, hay mucha influencia de muchas cosas. Y está buenísimo. Porque lo que logra la tipa es condensarlo y crear algo distinto. Uno puede enmarcarlo dentro de una estética y está buenísimo, eso no tiene nada de malo, porque muchas veces se piensa que los artistas tienen que hacer algo nuevo, exagerado o revolucionario constantemente. Y a veces se trata de volver a las fuentes desde otra perspectiva, y ahí le das otro giro. I just want this to be perfect. Te mete en el loop, no podés salir de acá. Cause I'm broken like the one before. It was kinda nasty. Touch myself and think of you. Last night, Esta parte decía, we're in the sex street. You were in my doing really nasty things. You were in my dreams. fíjense que está el piano, suporteado con muchos sintetizadores, aparece una voz como duplicada con un bajo hiper... Y es verdad lo que dice Diegui, es que las voces de ella, porque no está con una sola voz, están también enmascaradas o haciendo superposición de capas, que es un recurso que se llama layering. Layer en inglés es capa, y lo que se hace es armás una misma melodía y la vas superponiendo con distintos sonidos para crear un resultado sonoro nuevo, distinto. Y lo que está pasando mucho en este disco hasta ahora es que a la voz de ella, a su melodía, se le superponen tipos de síntesis para trastocar esa voz y que no suene pura. Por ejemplo, en el tema anterior, en Guy, sí sonaba más clara su voz, más dentro de la estética pop tradicional, pero en general está mucho más intervenida por la síntesis que la acerca mucho más a lo electrónico. Escuchen el bajo, es una locura. ¿Ves? Acá la voz está más pulcra. Y el bajo, medio fanquero. Acá está la influencia disco, claro. I can't believe I'm telling you this, but I've had a couple drinks and oh my God. ¿Cómo?
no terminé. Otro trucazo de composición que me gusta en este disco es que siempre el último coro tiene algo extra, aunque sea muy sutil. Vienen como intensos los nombres de las canciones, ¿no? No le estoy prestando atención a la letra, les pido disculpas. Además honestamente me está costando un poco comprenderlas con tanta síntesis detrás y tantos estímulos a la vez, pero está buenísimo. Así que vamos a escuchar qué ocurre acá. Y ustedes van a describir qué ocurre, a ver qué les parece. Yo no conozco la canción, así que yo la voy a escuchar de corrido sin decir nada y después decimos qué onda. Ay, ya tengo cosas para decir. Yeah. It's about that time. Yeah. Ah, no. No. Time to take on, partner. Alright, hustle game. GDOD, get do or die, partner. Yeah. Lego. Ay, still bank here, shout it, yeah, you know what it is. Pocket full of number of bands and bill. Came up around that stand the bill. Defender do a deal about 60 mil. You ain't live that life, you perpetrate. You wasn't really trapped serving birds, yeah. You ain't have to beat no murder case. Man, you probably couldn't get an old earth today. Round my way, can't get murder playing. Ain't no rule, play dirty, man. Put something through your jersey, man. If your partner wants some, we can do it again. Okay, HUSTL, yeah. We jet pull up, hop out, all about the dollar, better go and ask Gaga, 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 gaga. Don't want your jewels, don't want your drugs. Don't want your money, want your love. Don't want your jewels, don't want your Perdón, yo sé que digo una cosa y después hago otra, pero no lo hago de malo. Siento que tengo que decirles algo. Primero que es un temazo, está buenísimo. Con auriculares se disfruta mucho. Es muy interesante porque es más rap, claramente, combinado con pop, pero viéndolo desde el día de hoy, uno dice, esto es trap. Pero recordemos que esto es año 2013. El trap todavía no estaba en boga de nadie. No estaba en ningún lado. Es la más juzgada, tiene algún sentido porque rompe un poco con lo que venía laburando en las primeras 4 canciones, pero fíjense que pasa algo. ¿Se acuerdan de esta peli? Bueno, al principio utiliza las mismas 2 notas, pero suporteadas con unos bronces sintéticos, como si fueran unos trombones. Se escucha mucho en el K-pop del 2017-18 en adelante, en la música del K-pop, se escucha mucho estos bronces. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché en el canal fue para una canción que analizamos de Lisa, que se llama La Lisa o Mani. Bueno, pero están estos mismos bronces y que claramente son muy utilizados en el trap, así que es cierto todo lo que están diciendo. Lo otro, la canción es pura tensión que no se libera en toda la canción, exactamente porque todo el tiempo está pasando esto. Está rondando por 2 notas a distancia de semitono. Y en esta sección moduló. Cuando entra Gaga a cantar, pasa acá. Fíjense la diferencia. Vamos a escucharlo. Voy a poner las partecitas. La del principio. O sea, esto. Y ahora cuando entra Lady Gaga. Y ahí volvió atrás, ¿no? Porque... Hermoso. Está buen a nivel sonoro, es muy disfrutable. Fan de las modulaciones, sí, porque venís. Y de repente... Qué locura. 2 notas nada más, ¿eh? 2. Ah, y algo que me olvidé de decir respecto a las cuerdas. Es que es muy impredecible. Yo no me esperaba esto.
Pensé que se terminaba. Nada que ver. Volvió a modular, ¿eh? ¿O no? Quizás nunca moduló y usa solamente 2 acordes. Pero lo que hacen es utilizar notas distintas de ese acorde, de esos 2 acordes en cada momento. Una canción hecha con 2 acordes. Y además vieron que al principio arranca con unas cuerdas, voy a poner ese pedacito nada más, que están afinando en la. Que así es como afinan las orquestas siempre que van a tocar. Dan el la central y afinan en eso. Y después arranca el trap como si nada. Hay unos acordes bien tensos en esta parte. Este coro, si es que se le puede llamar así. A ver. Entiendo que es un disco difícil de digerir porque no tenés un minuto seguido con la misma dinámica, con la misma intención, con la misma sonoridad. Entonces, si no estás acostumbrado a escuchar música que tenga muchos cambios subrepticios, repentinos, lo que termina ocurriendo es que uno dice, che, no sé si me gusta esto. Y es verdad que hay que darle un par de escuchas. Yo con esta primera escucha ya lo estoy disfrutando, ¿no? Es como muy... me levantó el día. Vamos a continuar con la canción 6 que se llama Manicure. Bueno, ahora arrancamos con el rock, finalmente, ¿no? ¿Qué dicen? No hay subtítulos. Es la primera vez que cambia de espectro sonoro. Porque acá estamos en fa sostenido menor. Para, pa, pam, pam. Taca, trinca, tara, pacan, trincarán. Cuando antes estuvimos mucho tiempo sobre fa menor, do menor, muchas tonalidades con bemoles. Y ahora de repente, una tonalidad con sostenidos.
Fíjense en qué interesante esta progresión. Hermoso. Me gusta esta canción. Esta canción vieron que es más derecha y tiene sentido que esté como a la mitad del disco, ¿no? Porque a diferencia de las otras que tenían tantos altibajos, me refiero a las diferencias de estética, acá es como un poco más simétrica en general. Bueno, esta parte ya no. Que venía Do What You Want, que es el feat con Cristina Aguilera. Ok, perfecto, como lo habían mencionado. Que dice de la siguiente manera, sí, al tun tun tun. No nos frena nada, ¿eh? Claro. ¿Se dieron cuenta que arranca con el ascenso épico? ¿No? Que sería así. Me encantó, ya está. Tema aprobado. Sí, totalmente. Por los sintes y sobre todo por la percu. La batería es muy synthwave. Tiene como cierta reminiscencia ochentosa también. ¿Sí? Es que vos pensás que una de las canciones anteriores tenía 2 acordes nada más, pero que estaban repartidos en sus notas. Y acá, fíjense que hace el ascenso épico que decíamos, re mayor, mi mayor, se queda en el mi mayor, pero después pasa más rápido. Fa sostenido, mi mayor y vuelve. La canción, por más que hubiera sido cualquier otra cosa, hubiera pegado para mí, pero sí es verdad que suena a pop mainstream, sobre todo de aquella época. Tiene un groove tremendo esta tipa, ¿eh? El bajo. Sometimes I'm scared, I suppose, if you ever let me go. Escucharon eso, ¿no? Como dijo Diegui acá. Prestémosle atención que hace un movimiento muy parecido a Venus. En Venus también ocurre esto que vamos a escuchar ahora. Suppose if you ever let me go, I would fall apart.
que viene así. Taran, taran, pin, taran, tarananan, nara, 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 nan. Y uno esperaría que venga acá. Tan, pero no, vuelve para atrás. Param, param, pam, param, 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 pam, param, 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 pam, pam, pam. Y se va, no resuelve. Hermoso. Ahí también el ascendido. If you break my heart, so just take my body and don't stop the party. You can't have my heart, help me now. Do what you want with my body. Do what you want with my body. You can't stop my heart. You don't own my life, but do what you want with me. Do what you want. Do what you want with me. What you want, Lady Gaga? What you want with Christina? Oh, what you want with my body? Do what you want with me. What you want with my body? Do what you want with me. What you want with my body, world? Help me now. What you want with my body, world? En fade out como en los 80, ¿eh? Bien, 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 me gustó. Hermoso, muy buena ahí en el medio. Se aprecia que un artista que le gusta hacer canciones bien llamativas y complejas de vez en cuando saque un tema pop más simple y al grano, sí. Sobre todo cuando hace un feat así re loco. Vamos a escuchar Art Pop, que esta iba a ser inicialmente una de las canciones que iba a reaccionar, por eso está como pista un poquito al principio, pero después dije no, voy a escuchar otra, porque quería ver alguna canción con video, con videoclip para el canal, por eso elegí Applause, que viene después. Vamos a escuchar Art Pop, que es la canción que tiene el mismo nombre que el disco, a ver qué onda. Hay un sequencer con el que arranca. Es un secuenciador que se repite insistentemente. Sí, ya arranca bien en trance. Come to me in all your glamour and cruelty. ¿Viste? Está hecho a propósito Just do la... that thing that you do. Presten atención al sinte, que es el que da esta sensación de trance justamente, que es como un arpegiador, pero es más un secuenciador, que pareciera que estuviera desafinado. Si le prestan atención, es como que cuesta que encastren las notas de esa secuencia con los acordes que están pasando detrás y la voz de Lady Gaga, que claramente está hecho a propósito. A mí también me da toque la A, es como, no, el que el que subió el video a YouTube se equivocó y puso la A en minúscula, pero no, es en Spotify también está así. And I'll undress you. Keep it tight. Sometimes the simplest move is right. The melody that you choose can rescue you. Our hybrid can withstand these things. My heart can beat with bricks and strings. My art pop could mean anything. We could belong together. We could belong together. We could belong together. Art pop. Sí, lo que tiene en realidad es que está saturado de armónicos. O sea, Come to me. técnicamente no es una desafinación, sino que hay más sonidos de los necesarios para lograr la afinación de la nota que se quiere. Si estuviera desafinado no sonaría feo. Pero sí, es como que todo el tiempo estás como, no sabes a qué prestarle atención, si a ese sonido que está desde el principio, porque además es con lo que arrancó la canción, muy de fondo y fue apareciendo más al frente, y la voz de Lady Gaga que está súper prolija al frente. With all your subjects and fantasy, just do that thing that you do, and I perverse you. Love is tight. I've flown on beaches with public sight. The color palette you choose can profit you.
interesante, ¿eh? Destiny, I'm self, but art pop could mean Sí, es una cacofonía de sintetizadores. Excelente definición. anything. Anything. I try to sell myself, but I am really laughing because I just love the music, not the bling. Music, not the bling. We could belong together. 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 Free my mind, art pop. You make my heart stop. Lo interesante de la progresión resuelve al re menor mucho antes de lo que uno se espera, porque uno espera que todo sea más parejo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si bemol, fa mayor, do mayor, y termina antes. Y fíjense que es la progresión épica. Es la progresión épica que pasan en los videos inspiracionales o motivacionales. Tremendo. Y uno no lo nota porque suena muy electropop. Bien, art pop. Vamos a escuchar Swing. Bueno, volvimos a las primeras canciones del disco acá. Me gusta que vaya apareciendo. Sí, totalmente. Lo usa de motivo, de hecho. Guarda, ¿eh? No tengo los lentes negros para esta ocasión, les pido disculpas.
saying you're just a pig inside. Do ya? I know you want me. You're just a pig inside a human body. Squealer, squealer, squealer. You're so disgusting. You're just a pig inside. Swine, Ay, esta parte. Sol. paint your face and paint his face and paint your face and paint her face and paint your face and meet us fine just for the weekend. Y al final cómo se va detuneando, como el efecto Doppler, el sinte. Hermoso. Sí, son súper agresivos. El bajo es tremendamente característico de todo el disco, me parece, lo cual lo hace muy oportuno aparecer en todas y cada una de las canciones. Y para mí que Lady Gaga es fanática de... El fa en general apareció mucho como tonalidad, ya sea mayor o menor, y sus variantes modales también, así que creo que es raro para una pianista que sea su tonalidad favorita, pero parece que funciona muy bien. Así que ahora vamos a continuar con Donatella, que es la canción hasta ahora que tiene el título más tranqui, por decirlo de alguna forma. I am so fab. Empezó más Check out cinematográfica esta my canción. arms. I'm skinny. I'm rich. And I'm a little bit of a bitch. I wanna El bajo otra dress vez. you up in silk. Y la voz de ella en los medios, bien marcados. Tailor these clothes to fit your guilt. What's your size? This purse can hold my black card and tiara. Versace promises I will. Dolce Vita. What do you Otra vez un break tipo puente. What do you think is the new thing? What do you want? Y el piano muy de fondo. Don't let tell I'm smoking, I'm on full tank again. I'm a rich bitch, I'm like the upper class. I love to say I'm a champagne. I smoke my drink champagne. Don't let tell how she walks so bad, like it feels so good. Listen to her writing, imagine, even though she knows she's misunderstood. Voodoo, voodoo, voodoo-na-na. Walk down the runway, but don't puke. It's okay. You just had a salad today. Boulangerie. Just ask your gay friends their advice before you get a spray tan on holiday in Taipei. What do you wanna wear this spring? What do you think is the new thing? What De hecho, es la primera canción que aparece en la menor. Tan, 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 tiran, tan, taratán. Qué hermoso. Muy bien, suena muy bien. Es, comparada con las otras, por lo menos, es una canción tranqui de todas maneras. Porque
Independientemente de que aparecen elementos que ya fuimos viendo en las canciones anteriores, no es como el punz, que te clavaba antes, sino que es mucho más tranqui. Pero bueno, cada tanto algún respiro tiene que dar en el disco. Está muy bien dosificado todo lo que ocurre en este disco, me parece, lo cual está muy bien. Do you wanna wear this season? Don't let's say lie, I'm smoking, I'm high for Bueno, acá ya no. I'm a rich bitch, I'm the upper class. I love this day. I know I'm something I take your way. I smoke my words and drink champagne. Don't let's say lie, 'cause she walks so bad, like it feels so good. Listen to her radiate her magic, even though she knows she's misunderstood. Voodoo, 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 na na. Check it out. Take it in. 'Cause the bitch, Sí. she's so she's so rich. Sí, porque además tiene muchas partes que son loopeables, o sea, las puedes repetir indefinidamente y va a It's funcionar. what What do you wanna Y estos breaks son muy de What do you boliche a las 5 de la mañana, últimos temas. What do you wanna wear this season? El piano, muy bien. Don't let's say don't let's say I love the day. I'm gonna wear this Sí. Tiene mucho sentido. Don't let's say Cause she walks so bad, like it feels so good. Listen to her radiate her magic, even though she knows she's misunderstood. Voodoo, 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 na na. Voodoo, na na. Sí, tiene todo el sentido del mundo que haya sido pensada radialmente o que funcione muy bien para la radio, porque todos los discos tienen que tener algún corte de difusión, incluso en esta época en la que ya no hay tanta fama por las radios, sino por las reproducciones de Spotify, pero siempre hay un corte que es como el más enganchadizo de las demás. La siguiente canción fue producida con will.i.am, bien, de Black Eyed Peas, sí, totalmente, y David Guetta. Bueno. Música para anime. Looking good and feeling fine. Inmediatamente, ¿a qué canción les hace acordar esto? Una canción de Dua Lipa. Hay una canción de Dua Lipa que es esta parte. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Slay, slay. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Esto. Into the room Dun, like dun, it's dun. a catwalk. Don't Stop. Sí, exactamente. Into the room like it's a catwalk. Singing to the tune just to keep them talking. Claro. Que de hecho está en la misma tonalidad que la canción de Dua Lipa. Walk into the light, display your diamonds and pearls in white. Married to the night, I own the world, we own the Esto te la relevanta. Bueno, después vemos otro. Looking good and feeling fine, looking good and feeling fine. You've got company, make sure you look your best.
Sí. Y las partes del pianito es rítmicamente se parece a la de Dua Lipa. Mi menor estamos, Tiene sentido, tiene mucho de Daft Punk, sí. Por la variante electrónica sobre todo. Escuchen esta parte cómo está la nota pedal sobre el mi en ese pad de fondo. El piano está haciendo otra cosa y Lady Gaga está cantando otra cosa. Pero todo empasta muy bien, ¿sí? En la armonía hay variedad, pero hay esa nota pedal, ese mi grave de fondo que está sosteniendo todo como una capa que le da oscuridad u opacidad a lo que está pasando en el frente. O sea, el piano de fondo está haciendo algo como... Mientras que de fondo está el pad, hermoso. Y el sinte está tirando mucha data. Acá está David Guetta. Ese sinte es David Guetta. David Guetta habías dicho, ¿no? Es que sí, si no, no funciona. Si no hay una o un gran cantante detrás, no funciona porque demanda mucho. O sea, la música ocupa tanto lugar que si no está respaldado con una buena voz, se desmerece completamente lo que se está escuchando en el canto. Vamos a escuchar ahora sí Mary Jane Holland, que igual arrancó con una onda medio David Guetta también, así que vamos a ver qué pasa con esta canción. O sea, esto es año 2010. Vamos. Lady of the dumb won't be a slave to the blonde or the culture of the popular. She won't. Es que lo que ocurrió con eso es que después o empezaban a chopear todas las voces o a samplear partecitas para poder deformarlas, y de hecho la voz, por lo menos en lo que es música electrónica, salvo casos particulares, pasó a ser más un instrumento adicional. Por eso se chopea tanto las voces, por eso se samplean tanto las voces, pero no ocupa el lugar como lo hace sí en el pop, salvo algunos casos particulares, ¿no? Sing as you, I'll fly under radar tonight. Make deals with every devil inside. I will. 'Cause I love them. You better than. What dog you said? Russian. I think that I could be fine if I could be Mary Jane Holland tonight. I think we'd have a good time if you'd meet me, Mary Jane Holland tonight. ¡Ey, bien! I don't like to boast, but our troubles are the most
Acá estamos en mi menor también, como en la canción anterior. Esta parte es la mejor, por los contratiempos. Y acá nos fuimos directamente a la estratosfera. Parece progresivo de los 70, así. But it's alright because I am rich as pick. Hasta acá estábamos todo en mi menor. Y ahora de repente abrió y se convierte en mi mayor. Una locura. Este disco no te deja acostumbrarte a un sonido antes de cambiarlo. No, efectivamente. No sé qué está pasando. Y volvimos a menor. Bueno, ahí dijo el nombre de la canción. Las cuerdas de atrás parecen las cuerdas de los viejos melotrones. Y ahí se desafinan. Como el efecto Doppler. Y prendió un fósforo. Hermoso. Temazo también. Pasa por muchísimos lugares. Es una locura. Ok, me gusta cómo arranca esta canción, Escuchemos esto. Dale que ya nos queda poquito. Es la única canción, o la primera que arranca con un piano así. Con esta claridad. Sí. Hace este movimiento cromático bellísimo. Qué bien, ya me gusta esta canción, solo por esto. Quirks off, it's on. Escucha esta voz profunda que tiene Lady Gaga. Creo que esta es la versión de ella que más me gusta, honestamente. No porque el otro no, sino porque esto es... Por momentos parece Amy Winehouse cantando. En las caídas de la frase, sobre todo. Don't leave me, I need myself until I die. My heart would break without you. My not awake without you. Been hurting low from living high for so long. Ya esos gritos hermosos. I'm sorry and I love you. Stay with me, bell bottom blue. I'll keep on searching for an answer, 'cause I need you more than dope. I need you more than dope. Need you more
Escucharon ese bajo, ¿no? Haciendo las octavas gravísimas ahí abajo. Hermoso. Just one Bonito. last puff and two last regrets, 3 spirits and 12 lonely steps up heaven's stairway to gold. Mind myself like coal, a mountain of his soul. Each day I cry. Oh, I feel so low from living high. My heart would break without you. Might not awake without you. Been hurting low from living high for so long. I'm sorry and I love you. Sing with me, bell bottom blue. I'll keep on searching for an answer 'cause I need you more than no. Tiene mucho I need you sentido. more than no. I need you 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 more. Need you more. Mucha reverb. Hermoso. I need you more than dope. Mi bemol mayor, una tonalidad muy pianística. Tun, tun, tara, 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 tan, tan. Tiene mucho sentido porque se escucha el piano muy claramente. Ella es originalmente pianista, por lo que tengo entendido, con lo cual se combina muy bien en esta canción y muy sutilmente el pop con su voz, muy rockeada también, porque tiene cierto tinte de rock, sobre todo cuando pega los gritos, el piano y el bajo bien de electrónica que aparece casi desde el principio de la canción, pero que le da ese toque tan característico, por lo menos que inunda todo el disco. Así que vamos a escuchar la anteúltima canción que se llama Gypsy. Sometimes the Otro piano. story has Bien. no end. Sometimes I think that we could just be friends. 'Cause I'm a wandering man, he said to me. Por ahora no parece muy alegre. And what about our future plans? Y tiene mucho sentido porque ahora estamos en... Aparece un Do mayor. Igual antes también. Antes por ahí estábamos en Do menor, pero el estribo iba Mi bemol mayor. Para, pa, pari, paran. Y ahora cambiamos. Does the thing we have even make sense? When I got the whole world in front of me. So I said, I don't wanna be alone forever, but I can be tonight. I don't wanna be alone forever, but I love gypsy life. I don't wanna be alone forever. Maybe we can see the world together. I don't wanna be alone forever, but I can be. Sí, es más pop. So I just packed my baggage and said goodbye to family and friends, and took a road to nowhere on my own, like Dorothy on a yellow bridge. Además, fíjate que hace la progresión más icónica de toda la historia de la música occidental, pero en inversión. Estamos en Do mayor, efectivamente, pero lo interesante es que en esta parte el Do mayor lo hace en inversión, que suena así, más esperanzador para subir hacia el Fa y seguir ascendiendo hacia el Sol.
Tremendo. Muy bien. Hope my ruby shoes get us there quick. 'Cause I love everyone Sí, está como rasgueada muy de fondo. and I don't wanna be alone forever, but I can be tonight. I don't wanna be alone forever, but I love Gypsy Light. I don't wanna be alone forever. Maybe we can see the world together. I don't wanna be alone forever, but I can be. Sí, totalmente. Digo, tiene la onda que tenían esta clase de canciones pop electrónicas en ese momento, que eran como una mezcla de melancolía con cierta motivación, porque suena motivacional al principio, ¿no? Sobre todo como la mayoría son acordes mayores, suena como muy abierta, muy alegre de alguna forma, y sin embargo tiene como ese costado, ese sabor medio amargo por momentos, de como si estuvieras medio nostálgico acordándote de algo. Y me parece que también está muy bien puesta cerca del final de el disco, con lo cual le da como esa doble connotación adicional. Sí, como un bis. Porque yo me acuerdo de Applause y como que si cerrara con esta canción sería buenísimo. Claro, la canción de los créditos, totalmente. Acá vuelve un poco a lo anterior. Por lo menos con el build-up que hace. Ahora sí se escucha más la guitarra. Siendo duplicada por el sinte, no el arpegiador ese que está de fondo. Vamos a escuchar la última canción del disco, Applause, que ya la hemos escuchado en YouTube, así que el análisis ya está. Vamos a escucharla para cerrar y despedirnos por el día de hoy, que la he pasado muy bien. Gracias a todos por estar, y esto va a cerrar de la siguiente manera con un gran aplauso. I stand here waiting for you to bang the gong, to crash the critics saying, is it right or is it wrong? If only fame hidden I'd be, baby, could I bear being away from you? I firmly put it in here. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause. Esta canción es un buen resumen de todo el disco. Sí. Claro, exactamente. Además me parece que es una canción un poco más autorreferencial que las otras. Bueno, todas lo terminan siendo de alguna forma, ¿no? Pero porque es su disco, básicamente. I guess, sir, if you say so, some of us just like to read.
live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the applause, applause, live for the way that you chill and scream for me. The applause, applause, applause. Give me the feeling of love. Put your hands up, make 'em turn, turn. Give me the feeling of love. Put your hands up, make 'em turn, turn. Put your hands up, make 'em turn, make it real. Put your hands up, make 'em turn, turn. Qué complicado hacer todo esto, che. Tremenda producción, sí. Además es una de las pocas canciones que tiene videoclip, oficial por lo menos, porque la mayoría de las demás, salvo Guy, que igual me parece es un art pop film, con lo cual no sé si es tan oficial, pero por lo menos este es el único que tiene un videoclip hecho y derecho específicamente para la canción. Que sí me acuerdo que pasaban todas estas cosas, pero que también termina siendo como muy envolvente todo lo que ocurre en la misma. Creo que incluso hoy puede ser un disco difícil porque por momentos parece muy de nicho, porque recordemos que en ese momento todavía ni siquiera existía Spotify, con lo cual era más difícil acceder de repente. O sea, si te tenían que pasar los canales que pasaban los videoclips, y si no las radios, y si no la televisión, otra vez, valga la redundancia. Internet sí ya estaba dando vueltas, pero no tenía el nivel de promoción automática que tiene hoy gracias a TikTok, Instagram, Spotify y demás. Pasa que también hacer algo de tanta duración siendo mainstream es complicado, porque Lady Gaga debe tener algún contrato firmado con alguna discográfica o productora que, viste, a veces es muy complicado seguir ese ritmo. Independientemente de la voluntad del artista, ¿no? Porque está comprometido legalmente a cumplir con determinados requisitos. En ese año estaban explotando a Adele y Lorde. A Lorde no conozco. Adele sí, por supuesto. De hecho, varios alumnos de piano me piden hacer temas de Adele en el piano. Si no lo hicieron todavía, pueden sumarse a Discord. Ahí está el link. Y pueden dejar otras recomendaciones por ese lugar también. La onda musical estaba cambiando a algo más acústico en el caso de Adele o minimalista en el caso de Lorde. Sí, además, fíjense que tienen la característica de que a Lorde no la conozco, entonces no voy a hablar de ella. Pero Adele y Lady Gaga tienen la característica de que son muy buenas cantantes también. Entonces se pueden soportar con eso tranquilamente. O sea, Lady Gaga puede tocar el piano y cantar y está perfecto. Más allá de toda la parafernalia electrónica que acabamos de escuchar. Yo lo escuché recién ahora, más de 10 años después, y puedo decir sí, que para ese momento era mucha data. Pero hoy en día es más digerible. Y afortunadamente. Igual nunca dejó de tener reconocimiento Lady Gaga. Así que ese disco no la tiró para abajo. Quizás anímicamente sí, porque la crítica es muy dura, pero digo, sus leales como ustedes siguen estando. Y me ha dado muchísimo gusto poder escucharla con todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias por apersonarse en el stream del día de hoy. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.